Un buen lugar para visitar, hay que ir. En total, en Camboya habría oficialmente 10.000 huérfanos. En realidad puede haber el doble o el triple. Una cifra altísima. En París hemos quedado con una figura emblemática de la comunidad humanitaria. Ronnie Broman, uno de los fundadores de Médicos Sin Fronteras. A sus 62 años denuncia este tipo de turismo. Lo considera un pésimo subproducto de la ayuda humanitaria. Para mí, se trata pura y llanamente de una estafa intelectual. Además, por supuesto, de una estafa económica. Eso queda por ver. Pero estafa intelectual sin ninguna duda. Ofrecer puestos de voluntarios sobre el terreno al mejor postor, a precios altos y pagados por personas con muy buena fe y con voluntad de comprometerse, pero muy ingenuas, es una burla inadmisible. Sobre el terreno no sirve para nada. Sin duda solo beneficia a los que organizan este tipo de cosas, porque a fin de cuentas lo que hay es el dinero. Pero los subproductos de la ayuda humanitaria no se dan solo en las empresas privadas. Las grandes organizaciones tradicionales también se encuentran en el punto de mira. Presupuestos mal utilizados, falta de eficacia, falta de visión a largo plazo, como en una de las mayores catástrofes humanitarias de los últimos años, Haití. Buenas noches. Poco después de las 5 de la tarde, hora local, la tierra tembló. Ayer Haití sufrió el peor terremoto de su historia. Decenas de edificios se han desplomado. En las calles hay cientos de cuerpos de heridos y fallecidos. De momento, la tierra ha dejado de temblar, pero la población, despavorida, teme nuevas réplicas y espera ayuda. 300.000 muertos, 1 millón de personas sin hogar. El mundo entero está conmocionado. Más de 5.000 ONGs se movilizan para la emergencia. Proporcionan agua, alimentos, suministros médicos y tiendas de campaña. Médicos y personal de primeros auxilios salvarán miles de vidas. Una impresionante oleada de generosidad. 6.000 millones de dólares llegan desde todos los rincones del planeta, unos 5.000 millones de euros. El 20% de los fondos fueron a parar a las ONGs. El 80% a las grandes instituciones internacionales, como la Comisión Europea y Naciones Unidas. Hoy estas instituciones se han convertido en los principales actores de la ayuda humanitaria. Salimos hacia Haití, una pequeña isla justo al lado de Estados Unidos. Con una superficie que no alcanza los 28.000 kilómetros cuadrados. Capital, Puerto Príncipe. Es uno de los más pobres del mundo. Queremos saber qué se hizo con los 5.000 millones de euros de ayuda humanitaria, más de la mitad del Producto Interior Bruto del país. Cuando llegamos, 2 años y medio después del terremoto, la primera sorpresa es que numerosos edificios continúan derruidos. Incluso el Palacio Presidencial, el símbolo del Estado, sigue en ruinas. En la actualidad, cerca de 300.000 supervivientes siguen sin hogar en la capital. Por toda la ciudad hay improvisados campamentos con cientos de tiendas de campaña. Auténticos vertederos a cielo abierto. Barrios de chabolas hechas de lonas, bloques y uralita. Una red de agua potable prácticamente inexistente. Estamos en el corazón de la capital, en la zona más prestigiosa, muy cerca del Palacio Presidencial, el Campo de Marte. Pero todavía hoy hay aquí acampadas unas 5.000 personas. ¿Cómo se las arregla para vivir? Es mi marido el que trabaja. ¿Cuánto tiempo se quedarán aquí? No sé cuánto tiempo nos quedaremos, porque no tenemos a dónde ir. ¿Y las ONGs no les han ofrecido otra casa o un lugar para vivir? No, nadie me ha ofrecido nada. ¿Podemos entrar? Sí. Buenos días. Llevo aquí desde el 13 de enero, desde el terremoto. Antes era dueño de una pequeña casa. Hoy es mi último día aquí. Nos dan 350 euros para que nos vayamos. Lo que les reprocho es que nos manden a una chabola,
exactamente igual que esta. Estoy furioso con las ONGs y con el gobierno, y es una frustración que tendré de por vida. 350 euros por tienda, el dinero pagado por las organizaciones internacionales para que los supervivientes desocupen las zonas públicas. Pero la gran mayoría no se beneficiarán de esta ayuda. Solo un tercio de las víctimas del terremoto han sido realojadas gracias a la ayuda humanitaria. El proceso ha sido el siguiente. Naciones Unidas, la Comisión Europea y las ONGs han reparado unas 5.000 viviendas y han comprado más de 115.000 viviendas temporales. Son pequeñas cabañas de 15 metros cuadrados. Aquí se llaman shelters, es decir, refugios. El coste para las organizaciones humanitarias, 3.500 euros de media. Vida estimada, 3 años. Estamos en el barrio Rabin Pentad, al este de la capital. Estos refugios de 2 plantas son los más lujosos de la isla. También los más caros. Precio de venta, 6.200 euros, pagados por el gobierno estadounidense. Aquí se construyeron 300 de estos refugios y aquí tenemos una cita con el director del proyecto. Este estadounidense llegó a Haití en 2010. Supervisa la construcción y está muy orgulloso de estos refugios temporales. Cuando entramos en una, nos llevamos algunas sorpresas. En estos 30 metros cuadrados vive esta mujer con su esposo y sus 7 hijos. Llevan aquí 4 meses y el interior está empezando a deteriorarse. Acabados precarios, cables eléctricos al aire libre y un techo que se hunde. ¿Duermen los 9 en esta habitación? Sí, sí. ¿Y cómo lo hacen? ¿2 ahí? 2 ahí, 3 ahí y los demás aquí. ¿Cuánto tiempo puede durar la casa? No sé cuánto durará, pero desde luego no será para siempre. Es cierto que estamos mejor que en tiendas, pero antes del terremoto teníamos una casa para nosotros y era más espaciosa. La ironía es que estos refugios rudimentarios son más caros que una vivienda permanente. El metro cuadrado de un bungalow temporal cuesta 206 euros, el de una vivienda permanente 140. Hemos quedado con un arquitecto francés que dirige la ONG Arquitectos de Urgencia. Trabaja en la isla desde el terremoto y se muestra muy crítico con la evolución de la situación. ¿Cómo va la reconstrucción de Haití? La reconstrucción de Haití en materia de vivienda todavía no ha comenzado. 2 años y medio después de la catástrofe, todavía estamos en pañales. No tienes más que mirar a tu alrededor. Sobre todo los refugios temporales que se han levantado. Es un escándalo porque no resuelve el problema de la vivienda. La mayoría ni siquiera están habitados. Son de una calidad mediocre y han salido carísimos. Se podrían haber hecho viviendas permanentes casi al mismo precio. La organización de Patrick Coulombel es una de las pocas ONGs cuya intención es construir viviendas permanentes. Nos lleva a una casa que acaban de terminar. La vivienda se inspira en la arquitectura local. Superficie 54 metros cuadrados. Coste 6.500 euros. Casi el mismo precio que el refugio estadounidense, pero con un 50% más de superficie. La idea es hacer cosas como esto, que duren. Aunque haya viento o lo que sea, se mantiene. A la entrada, una escalera conduce a una habitación en la segunda planta. Este es el prototipo de vivienda que la ONG quiere construir en Haití desde el terremoto, pero es imposible encontrar financiación. Según el arquitecto, las grandes organizaciones siempre tienen un planteamiento de urgencia. Las personas que construyen el refugio hoy solo piensan en hoy. A nadie le importa lo que ocurra dentro de 2 años cuando el refugio ya no exista. Para obtener respuestas tenemos que ir a Suiza, a la sede general de las Naciones Unidas en Ginebra. Nos recibe Elisabeth Beers, una de las portavoces de la organización. Le preguntamos sobre las decisiones tomadas en Haití. Nadie entiende que 2 años y medio después se sigan financiando refugios temporales que cuestan lo mismo que refugios permanentes. Es algo que plantea interrogantes.
Que la gente se plantee interrogantes 2, 3 años después del terremoto es totalmente legítimo, pero hay que ver la situación de la que partimos al principio. No solo la ONU, sino todos los organismos que apoyan al gobierno haitiano en el esfuerzo de reconstrucción. Un esfuerzo enorme. La vivienda permanente todavía no es un tema de actualidad. Cuando solicitamos información sobre el número de refugios financiados, nos es imposible obtener una respuesta. Por ejemplo, ¿sabe el número de refugios que se han financiado? No, eso no. Más o menos. No. Por lo visto, en la ONU no hay nadie que le pueda informar. Los refugios que hemos construido. ¿Sabes el número de refugios temporales que se han construido? Ya sabes que antes se han construido tantos refugios, era el gran orgullo. ¿Lo puedes buscar en Google? En todos los aniversarios se daba mucho bombo a lo que se hacía. Nos vamos sin conocer la respuesta. 2 días más tarde, nos informan de que la ONU calcula haber construido unos 3.000 refugios temporales. Han pasado casi 3 años desde el terremoto y tanto organismos internacionales como ONGs siguen invirtiendo en vivienda temporal. Como se refleja en este documento fechado en octubre de 2012, la Comisión Europea sigue financiando refugios temporales por una cantidad superior a los 1.500 millones de dólares. Al contrario de lo que cabría pensar, no es dinero lo que falta en las grandes catástrofes. Nos lo confesó un alto funcionario de la ONU en Haití, sin saber que estábamos grabando. Lo cierto